son nuestros ingresos totales del primero y del segundo semestre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el tope de la deducción sería este va a ser nuestro tope, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese es nuestro primer tope y el segundo tope sería prácticamente el mismo, ¿de acuerdo? Tenemos primero mano de obra, trabajadores eventuales del campo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tenemos de mano de obra, trabajadores eventuales del campo? Para el primer semestre 441 y para el segundo semestre tenemos la cantidad de 739,000, ¿de acuerdo? Luego tenemos alimentación de ganado. ¿Cuánto tenemos en el primer semestre? 44. Ese es un dato concreto, ¿no? O sea, no hay nada más que hacerle. ¿Estamos de acuerdo? No. Alimentación 44,598. Y para el segundo 120. ¿Estamos de acuerdo? $120, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Y luego tenemos gastos menores. ¿Cuánto tenemos de gastos menores? 109. Y para el segundo 89. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con los datos? Sí. ¿Alguien no? ¿No? ¿O sí? Bueno, primer semestre, vamos a sacar la parte de la proporción. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿Sí se sabe lo que se hizo o no? Sí. ¿Qué se hizo? Se la que sacó la proporción. Sacamos la proporción, ¿de acuerdo? Vamos a traer lógicamente un pequeño diferencial, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, si vamos a sujetar estas mismas proporciones a los gastos, vamos a tener igual mano de obra, trabajadores eventuales del campo, y vamos a sujetar la proporción que traemos aquí por básicamente los 800,000. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos entonces nuestra primera deducción, ¿de acuerdo? Vemos ahí diferencias de 20 centavos. Bueno.
Ahí está, cuadradito. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra primera proporción. De esto hay que hacer una segunda comparación. ¿Comparación con qué? Tenemos datos del año pasado de mano de obra, trabajadores eventuales del campo, de alimentación y ganado y de gastos menores. Este año sería 2022, ¿de acuerdo? ¿Qué porcentajes traemos? ¿Mano de obra? Sí. 311.100. No, porcentajes. Ah, Bueno, a ver. 44, 28, 22. A ver, en la parte de los datos, nosotros tenemos estos datos de... Están... ¿Dónde se los puse? Bueno, son estos, perdón. Esto es 2023, ¿no? 22. Ok, estos serían los datos que nosotros traemos, ¿de acuerdo? La suma de todo esto son 713.506. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nuestras proporciones serían ¿de acuerdo? Estas serían nuestras proporciones. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Alguien que no? Esas son las proporciones del año anterior, ¿de acuerdo? Entonces, estas proporciones son contra las que tenemos que comparar. ¿Qué vamos a comparar? Justamente estos datos. Si se fijan, aquí siguen siendo las mismas proporciones, ¿cierto? Pregunta: ¿los gastos menores fueron mayores que el año pasado? No. ¿La proporción de gastos menores fue mayor que el año pasado? No. Entonces nos quedamos con estas cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces básicamente nuestra mano de obra, trabajadores eventuales del campo, nuestros gastos menores y la alimentación de ganado son esos datos que tenemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a sumar a las deducciones, ¿de acuerdo? Que después vamos a proporcionar, ¿de acuerdo? Entonces, facilidades administrativas, tenemos que tener un renglón que diga 800,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? ¿Primer semestre? Sí. Si yo usé mi tope de 800,000 en el primer semestre, ya nada del segundo semestre va a ser reducido. Para el segundo semestre ya no vas a meter nada. Nada. Lo que tenemos que comparar justamente es si el segundo semestre tiene menor proporción o mayor proporción que el año anterior. Si no pasa eso, tu tope siguen siendo los 800,000. Y como ya lo metiste en una primera deducción en el primer semestre, porque ya los gastaste, es decir, por ejemplo, aquí, bueno, en este caso entrarían todos estos gastos, ¿estamos de acuerdo? Los 500, nuestro tope son los 800, pero no llegamos a eso. ¿Cuánto vamos a meter? Lo que tenemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Nada más he gastado 595,000 pesos. ¿Cómo voy a meter 800 de deducciones? Entonces solamente voy a meter los 595 en ese punto. Si comparamos, entonces la diferencia que podemos meter de deducciones adicionales contra el segundo semestre serían 204,000. ¿Estamos de acuerdo?
Y si se fijan, acá nosotros tenemos una cantidad de ¿cuánto? 949. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo más sencillo sería, a ver, estos 204 sería el tope de nuestra deducción, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánto tenemos de deducciones acumuladas? Tenemos los 441 más los 739, ¿de acuerdo? Luego tenemos los 165 y luego tenemos los 199,000, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tenemos de deducciones? ¿Cuánto tenemos de deducciones? ¿Sí se sabe dónde es? Sí. De nuevo, esto es primer semestre, ¿ok? Esto es segundo semestre y esto es el total, ¿de acuerdo? ¿Les queda claro cuánto es lo máximo que podemos meter en el primer semestre? Sí. ¿Cuánto? 595. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Si en lugar de que estén poniendo atención están grabando. Pues, ¿por qué decían que es 895? Si llegamos a 800, pues ya se utilizó todo. Pero no Esto es tu tenemos. máximo, pero no los has gastado. ¿Por qué los vas a deducir? Si te dice para que los deduzcas hacer la erogación. Es lo que se gasta efectivamente. No tiene que ser No. ¿Ok? Lo hice para checar lo de la proporción. Pero la proporción sobre eso es 595. Sobre todo, una proporción de en total. Estas son nuestras cantidades, ¿de acuerdo? Sí. Estas las tenemos que topar hasta los 800, ¿ok? Se supone que eso entra hasta la, ¿no? Es que ni yo entiendo mi pregunta. Pregunta, esta es la proporción final, 1293, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Cuánto podemos meter máximo? Perdón, la proporción en función del año anterior, ¿es mayor o menor? Menor. Entonces podemos meter todo, ¿no? Sí. Entonces nuestras deducciones complementarias serían de esta manera. Oye, ¿por qué tengo un signo negativo? Quiere decir que metí mayores deducciones en el ejercicio anterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué? En gastos, en mano de obra me faltó. En gastos menores, me excedí. Es decir, las deducciones reales que yo tengo para el primer semestre serían en cantidad de... Perdón, no es esta, no es esta. Discúlpenme. No, no es esta.
porcentaje de deducción. Si en algún momento en algún gasto se llega a sobrepasar, ¿podría suceder eso siempre y cuando no sobrepasen de los 80,000? 800,000 es Digo, correcto. 800,000. Así es. Por ejemplo, si se fijan, la suma de esto son los primeros 595 que metimos, ¿estamos de acuerdo? Y a lo que podemos llegar máximo, nosotros tenemos 1.547.000, ¿estamos de acuerdo? Sí. A lo máximo que podemos llegar es a 800,000. Si en el primero metí 595, me faltan 204. Entonces se hace ese ajuste ahí. Bueno, sí. Buenas tardes. Sí. Sí. Pues se lo dejo ahí. Ay, es que no se nos desconecta. Déjale, pongo pausa. ¿Cómo se le pone pausa? Ah, en el botón. El primer semestre, nuestro procedimiento se queda hasta aquí. Ah, ok. ¿Por qué hasta aquí? Porque estamos determinando el valor real de la deducción. El valor real de la deducción son 595, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto podemos deducir nosotros? 800. ¿Pero cuánto hemos realizado? Solamente 595. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, estos 595, el cupo que nos haría falta justamente serían los 204, si es que llegamos al tema del tope. ¿Me explico? Lógicamente estamos rebasados en cuanto a, digo, en su momento no hemos rebasado la cantidad de deducciones, pero el monto máximo que nosotros podemos meter solamente son 800,000 en función de nuestros ingresos, tanto el primero como el segundo semestre. Si en el primer semestre hubiéramos realizado 1,000,000 más, por ejemplo, pues sí nos tendríamos que proporcionar al 1,000,000, a los 800,000, y en el segundo semestre ya no tendríamos manera de meter más deducciones, porque ya llegamos en el primero al tope. Lo que sí tendríamos que hacer sería ver si reestructuramos la parte de la deducción, y es que los gastos menores son mayores que el año pasado, tendríamos que hacer el ajuste. De caso contrario, si ya los metimos en el primer semestre, en el segundo semestre ya no habría necesidad de meterlos, ¿de acuerdo? En este caso, solamente en el primer semestre hemos metido 595, y para el segundo semestre estaríamos metiendo estos 204. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y los que sobran cómo se ponen? Los que sobran no van a ser deducibles para nada. ¿No deducibles? No deducibles. Pero ojo ahí, no deducibles por falta de requisitos fiscales. No deducibles del 28. ¿Estamos? Que es distinto. ¿Sí? El no deducible, ya lo platicamos. El no deducible del 28 nos pega para la UFIN. El no deducible por una falta de requisitos fiscales no nos pega para nada. ¿Cuál sería el tema? Sí hice la deducción, pero me falta el requisito fiscal, el comprobante. ¿Me explico? Entonces, esa sería nuestra primera deducción, serían 595. Y en el segundo semestre meteríamos 204,000. Y todo eso va a jugar en la proporción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? Yo tengo una duda, ¿por qué sale menos 6,551? Porque el porcentaje de deducción de estos 800,000 pesos, si nos damos cuenta, la proporción es del 12.93. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este renglón, el mes pasado, metimos más cantidad de la que correspondía. Sí, en el semestre pasado. Por eso hacemos un ajuste a la deducción. Ese ajuste lo haríamos sobre los gastos menores para que el renglón quedara en el porcentaje correcto. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no estaríamos metiendo más deducción. ¿No me explico? O sea, si tú no haces ningún ajuste aquí, pues estamos excediendo los 800,000 pesos. ¿Me explico? ¿Y podrían hacer el ajuste y deducirme menos, digamos, de los gastos de agricultura? Estamos deduciendo en función de un solo renglón. El renglón de deducción son facilidades administrativas. ¿Estamos de acuerdo? Ya cada parte de la facilidad administrativa es la que vamos a ver si entra dentro de esas proporciones. ¿Me explico? Pues sí tendríamos que hacer el ajuste de decir, es que el primer semestre metí más cantidad
que en el segundo semestre. En el segundo semestre yo lo que tendría que haber metido ya, en su total del renglón, tendrían que haber sido 103,000 y metí 109, ¿sí? En ese renglón metí mayores deducciones, pero por lo contrario, en el renglón de alimentación de ganado, en el primero metí 44 y lo máximo que puedo meter de deducciones son 85, me faltan meter 41, ¿me explico? O sea, en todos los casos vamos a llegar a los 800,000 pesos. Ajuste hacia arriba, ajuste hacia abajo. ¿Me explico? Con el ajuste, ¿a qué se refiere? Justamente esa cantidad de negativo que tú tienes. ¿Cuál es el efecto? O sea, véanlo aquí. Yo tenía que meter hasta 109, que era el 18%. El 18% era lo que yo iba a utilizar de ese renglón. Pero eso fue en el primer semestre. En el segundo semestre sacamos lo proporcional que yo ya deduje, o sea, lo real que me gasté de cada renglón es lo que tenemos arriba, el 76, el 10 y el 12.93. Entonces, esas proporciones se tienen que ajustar a la deducción. ¿Me explico? ¿A cuál? Al tope, son los 800. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo máximo que yo puedo meter de mano son 610. De alimentación, 85. Y de gastos menores, 103. ¿Estamos de acuerdo? En el primer semestre metí 9 más. ¿Me explico? Entonces tengo que hacer este ajuste. ¿Sí? Porque ya metí más. Sí, es cierto, metí toda la cantidad de deducción, pero el tema es que era lo único que había realizado. Aquí ya realicé más. Realicé 1,000,000 más. ¿Estamos de acuerdo? No puedo deducir ese 1,000,000 más. No puedo deducir otros 900,000 pesos. ¿Me explico? Renglón. O creo que ya me fui muy atrás, ¿verdad? Antes de poner los 700. ¿Ahí? No, Antes de cambiar atrás. Atrás. Más. Ahí. ¿Ok? Sí. Entonces, ese sería el efecto. Cuando tú ya metiste todo en el primer semestre, ya no te puedes exceder. Lo que sí tenemos que reconfigurar son los porcentajes. Y eso es todo. Pero en este caso, en el primer semestre vamos a meter como mano de obra 595 y en el segundo 204. ¿Estamos de acuerdo? Y estos van a ser sujetos a la proporción de deducibilidad. Sí. Sí, digo, lo puedes restar. Si lo estás separando el renglón de deducción, pues sí tendrías que restarlo, ¿me explico? O lo que puedes hacer, pues en lugar de que metas 41,002, pues restale los 6,000 y ya. ¿Me explico? O sea, pero al final estamos en la totalidad de la deducción en la que vamos a ajustar. Lo tenemos que hacer primero en esta parte y ya después lo puedes pasar como total de facilidades administrativas. Y en el primer renglón vas a poner 595 en el primer semestre y en el segundo semestre 204. ¿Ya? O sea, lo pasas como renglón, no lo pasas por cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ok. Entonces, vamos a quitar esto. A ver, traemos estas deducciones. ¿Es correcto? Sí. Traemos 4.900.000, los honorarios, las cuotas, los fletes, la luz, la papelería, el agua y otras deducciones autorizadas. ¿De acuerdo? Traemos 5.694.000. ¿Sí? ¿Esa cantidad? Sí, ¿Sí? 605 millones.
600. Ah, no. Estas serían nuestras deducciones, Ah, no, 5.694, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tienen estos? 5.664.000. ¿Sí o no? Les faltan las deducciones de otras Sí, cierto. no propias a la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya está. Hasta ahí no creo que tengamos ninguna No me da. duda. ¿De acuerdo? Ajá. Ahí va. La proporción la podemos hacer como un simple papel de trabajo o la podemos tener en el cálculo de la deducción. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos solamente los 517. Aquí sería el tema de las facilidades administrativas, ¿de acuerdo? Todas las facilidades administrativas, pues sería esta cantidad para el primer semestre. Tendríamos que tener la proporción que ya hemos venido manejando, ¿de acuerdo? Entonces solamente podríamos disminuir 351,000, ¿de acuerdo? La deducción de inversiones, esta creo que no va a estar adecuada. Ajá, no la traigo acá. No las traigo por los meses correctos. Es que la deducción de inversiones la traigo con otras fechas, entonces no van a ser las correctas. ¿Cuánto les dio de deducciones de inversión? ¿Alguien tiene otra cantidad? Eso me da pues. Pero es que, por ejemplo, yo me he dado dudas con el semoviente, dice que se reduce al 100% y fue adquirido en 2022. ¿En cuándo se adquirió? En 2022. Entonces, ¿Qué mes? No me acuerdo. Se adquirió en marzo, ¿no? ¿Cuándo haces el inicio de la depreciación? Abril. Mira, aquí tenemos dos temas. O sea, uno es, puedes iniciar la depreciación en el año en el que la adquiriste o en el ejercicio siguiente. Vámonos por la normal. En el año que la adquiriste. ¿Cuándo la adquiriste? ¿Marzo? Octubre. ¿Cuándo lo inicias la depreciación? Noviembre. Entonces, tienes del 2022, noviembre, diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuántos te restan del año? 10. Agarras tu valor del semoviente, lo divides entre 12, bueno, por el 100% entre 12, por 10. Y ese es el valor de tu reducción de inversiones. Y lo actualizas de octubre hasta el último mes de la primera mitad, de octubre 2022 a junio 2023. ¿Mande? No los actualicé nada más. Bueno, pero si alcanzamos a determinar esa parte, ¿no? O sea, si es el 100%, nada más lo divido entre 12 y voy a ver cuántos meses. Me alcanza 10 meses. ¿Sale? ¿Qué más? ¿No? No. ¿Cuánto tenemos entonces? ¿Cuánto? Deja esta cantidad entonces ya. No, ¿cuánto es? Esa no la actualizamos. Ok, y vamos a tener nuestras deducciones del periodo. Traemos 10 de ingresos acumulables, aquí en este caso 4,300 ya proporcionadas, y traemos el ingreso acumulable, las deducciones autorizadas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, aquí no está todo sobre todo. Aquí está sobre todo la reducción del impuesto. La reducción del impuesto, ¿cómo debe de ser? Ingresos, tenemos deducciones, ¿de acuerdo? Tenemos ingresos exentos, y tenemos ingresos hasta 423 UMAS, ¿ok? ¿De acuerdo? Acá después ya no hay reducción. ¿Qué tendríamos? El ingreso básicamente es este más este de aquí. Estamos hablando de 18 millones de pesos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tenemos de exento? 7,500, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto es el tope de las 23 sumas? 16 millones, ¿qué? 13 millones 600, ¿no?
Ah, lo tengo acá. A ver, son 423 ¿por cuánto? 30.000, ¿30.000 qué? Extensión. 37.800. 44.40. Ese es nuestro tope, ¿de acuerdo? Entonces, en primer término, de los 18, menos los 6, estamos hablando de 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto está? Ok, el 13% está sujeto a reducción, en la otra parte no. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos la cantidad de ingresos, por ejemplo, de los 18 millones, 7 están exentos, ¿de acuerdo? Son 10 millones lo que está grabado. De esos 10 millones, si se fijan, 10 están grabados y por consecuencia, a ver, se me perdió. Faltan los 6, ¿no? 6. No. Son 5.500. Faltarían 7 millones. No, perdón. 7 ya están exentos, 10 están grabados, son 18. Y solamente nos faltan 16. O sea, menos esto, básicamente 8 son los que estarían con reducción, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ¿cuánto está sin reducción? Solamente 13%, ¿de acuerdo? Entonces, acaba rápido la reducción. Esa sería la reducción. ¿Puedo volver a hacer? ¿Cómo? Lo estoy haciendo ¿Con el conjunto? ya de manera general. Vamos a hacerlo como está en la hoja de trabajo que les pasé. ¿Ok? Vamos a llenar la hoja de trabajo. Pasen la otra pregunta. No, bueno, se las proyecté. ¿Cuántos pasó? Se las proyecté, ¿ok? No. Ándale. Sí te tenía las ganas de pasar todo. A ver. A ver. Entonces tenemos los ingresos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuánto fue la totalidad de los ingresos? Espérame. Vamos a mover esto completo.
Ok. ¿Cuánto traemos de ingresos? ¿En total o por semestre? Por semestre. Primer semestre, 18 millones. Ok, 18 millones, ¿de acuerdo? De deducciones traemos 5 millones 600, ¿no? 694, ¿de acuerdo? De inversiones traemos, bueno, lo que traigan. ¿Estamos de acuerdo? De gastos, mano de obra eventuales del campo y todo eso, traemos 595, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, a ver, ¿cuánto traemos de ingresos? 18, ¿de acuerdo? Sí. Y aquí traemos... Aquí está exento esta parte, ¿de acuerdo? Y las sumas son... 423, ¿no? Aquí nos alcanzan los... ¿Estos son las sumas, los 423? No. ¿Dónde lo dejé? No. Este es el tope, ¿no? Sí. Entonces, la suma sería los 7 menos los 16. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿De acuerdo? Sí. 2.493.495 es lo que excede. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué era lo que teníamos acá abajo? 2.496.495 es lo que está excedido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto excede? ¿Cuánto tenemos? 77. ¿Cuánto excede? Ah, porque se lo restó para ver la Ok. diferencia entre los... Entonces, la diferencia aquí entre los traemos la 423 proporción. y lo exento de los... de esos. Sigue siendo la misma proporción, ¿de acuerdo? Es lo que iba a tener la reducción. Lo de abajo Entonces- tiene lo exento y la diferencia entre lo exento y Ahora los sí. 423. Sí. Entonces, nuestro impuesto quedaría... Estas son las deducciones, lo que traemos de inversiones y lo que Ajá. traemos de facilidades administrativas, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí. Todo proporcionado nos da 4.023.000, ¿de acuerdo? Que es lo que nosotros tenemos de deducciones, si no mal recuerdo. 4.23, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, esos 423, el 77 le alcanza la reducción y al 2281 no, ¿ok? Entonces, los 8 menos el 77, que son 3.000, nos dan 5.333.000. Por el impuesto, 1.600.000 más 480. Perdón, la reducción sería 480, ¿de acuerdo? Y el impuesto sería 1.120.000. Y el que está al lado es de lo que no tiene reducción. Lo que está al lado no tiene reducción. Ah, Así quedaría el primer semestre. ¿Están de acuerdo? ¿por qué el primer semestre? Pues este es el primer semestre. Falta otra vez. Pero no había metido los 10. El segundo semestre Se hace lo mismo. es por el país. Prácticamente. En el segundo semestre, la diferencia va a ser, a ver, ¿cuánto traemos de, por ejemplo aquí, de gastos menores? ¿Cuánto traemos? 595. ¿Cuánto nos falta meter? Los 204, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
y la proporción tiene que ser la que nosotros manejemos acá, 81:42. ¿Vamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, es que aquí falta la acumulación. No, ¿Cuánto fue de periodos anteriores? 595, ¿de acuerdo? La totalidad de la deducción. Solamente podemos deducir en este caso 651, ¿de acuerdo? Ya acumulado. ¿Sí o no? No los veo convencidos. Ay, profe, es que ya. ¿Qué es la deducción CB? ¿Mande? ¿Qué es eso de deducción CB? ¿Cómo? ¿Qué es eso de deducción CB? Ah, costo de venta. Ah. Es tu tema. Sí. A ver. ¿Mande? ¿No qué? Hemos entendido. A ver. O sea, para la deducción del segundo semestre, ¿por qué da más en la deducción de tu proporción es mayor? Sí. A ver, esta proporción viene de acá. Sí. Es del 81. En el primer semestre solo podías deducir el 59. Pero, por ejemplo, ¿cuánto era tu deducción en el primer semestre? Por ejemplo, gastos menores. En el primer semestre eran 595. Y eso se sujetó al 59.1. Aquí ya no te importa este primer cálculo. ¿Me explico? Aquí vamos a retomar las cifras del primer periodo, la totalidad sin reducciones. ¿Me explico? Y ya después lo vamos a reducir, lo vamos a proporcionar. ¿Me explico? Porque sería un error que tomaras aquí 351. ¿Me explico? Porque eso es ya con la proporción de ese periodo. En el otro periodo cambia. Pero ¿cuál es la totalidad de tu deducción? 800,000. ¿Me explico? Es lo mismo que si aquí hubieras tenido 800,000 pesos. En el primer punto hubiera sido nada más 800,000. Hubieras podido deducir 472. Y en el segundo, ¿cuánto tienes? Los mismos 800. Pero ahora como la proporción aumentó porque tienes más ingresos acumulables, ¿sí? Por eso deduces más sin exceder el monto de tu total de deducción. ¿Sí o no? ¿Sí que? Al final de los dos periodos, lo que tengo de deducción es 824. ¿Por qué? Solamente estoy tomando 800. A ver, es que aquí en el primer periodo ya está todo. Olvídense las proporciones ahorita. A ver, entendamos esto. La deducción ahí está. O sea, ¿cuánto tenías de facilidades administrativas en el primer semestre? 500, ¿no? 594. ¿Cuánto vas a poder deducir? Pues solamente esos 594. Y de eso, ¿por qué voy a deducir menos? Porque el factor de la proporción de los no deducibles es del 51%. Entonces, si yo hubiese tenido los 800, hubiera deducido solamente 472. En el segundo semestre, ¿cuánto tienes de deducción? 1,5 millones. Al tope, 800. ¿Cuánto dedujiste en el primero? 500. Te faltan otros 290 y tantos. Para llegar a ¿cuánto? A 800. Ese sería un supuesto. Vamos a poner otro supuesto. Tienes 1,5 millones de facilidades administrativas y tienes tu tope de 800. En el primer porcentaje, en el primer periodo, tienes un porcentaje de una proporción del 59. Solamente puedes deducir 472. Pero ¿cuánto es tu deducción total? 800. Es tu tope. Para el segundo semestre, ¿cuánto traes de deducciones acumuladas de periodos anteriores? 800. ¿Puedes meter más? No. ¿Cuál es la deducción del segundo periodo? 0. ¿Cuánto es tu deducción? 800. Pero como tenemos ingresos exentos,
los ingresos exentos nos pegan. Entonces, solamente yo puedo deducir de deducciones de periodos anteriores los 800, proporcionado solamente 651. Por eso es que las deducciones las tenemos en un nivel y al final le aplicamos proporción, donde en ese renglón llevas lo de la deducción más la deducción del periodo, más la de periodos anteriores para ver la totalidad de la deducción. Y ahí es donde ajustas con el porcentaje o la proporción de deducibilidad. Por ejemplo, en el segundo renglón, suponiendo en la depreciación, en el primero que sean 571 y en el otro son 900 y tantos. 900 es la totalidad de la deducción. ¿Estamos de acuerdo? Suponiendo, aquí traes 500 en el primero y en el segundo son 923. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aquí traes deducciones de periodos anteriores y la totalidad de las deducciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto traes de deducción de inversiones? 517. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué no? Porque son los 405. Sí. Pero eso es lo del periodo. Del nuevo, del segundo. O sea, traes 517 en el primero y la totalidad de la deducción son 923. Ahí ya van acumulados los 923. Entonces, ¿cuánto fue del primero? 517. ¿Cuánto vas a tener en el segundo? 405. 852. 852. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es la totalidad de tus deducciones? La totalidad de tus deducciones son en el primero solamente 517 y en el segundo los 923. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces aquí, por ejemplo, voy a arreglar esta a la realidad. ¿Cuánto teníamos aquí? 500 pesos, ¿no? 595,000. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es lo que tienes en el primer semestre. En el segundo semestre, ¿cuánto puedes meter? Solamente 204 más. En totalidad tienes 800. Proporcional o solamente vas a deducir 651. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la deducción de inversión, en el primer semestre tienes 517 y en la segunda 495 para tener una de 923. Sí. En la primera deduces una proporción del 59 y en la segunda deduces la del 81. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de estos 923 solamente vas a poder deducir el 81%, 752,000. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, deducciones de gastos. Es el mismo caso. Tenemos deducciones. Deducción de periodos anteriores. Sí. Ok. Tenemos 591. Para el segundo semestre, tenemos ¿cuánto? 7,517,000. ¿De acuerdo? Entonces tenemos en el primer semestre ¿cuánto? 5, ¿de acuerdo? Esos 5 solamente vas a poder deducir los 5 por el 59 y aquí vas a poder deducir los 13 por el 81. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuánto tienes de deducciones? De deducciones, por ejemplo, de gastos y demás, tienes 13 millones. De inversiones tienes 923. Y de gastos menores tienes 800. Esta es la totalidad de tus deducciones, pero no lo puedes deducir todo. Solamente puedes deducir de manera proporcional. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y sería el mismo caso, por ejemplo, para la determinación del segundo, ya, ¿cuánto traemos de ingresos? De ingresos traemos acumulados 40, ¿no? Sí. 40, 470, ¿ok? 7 son los mismos, ¿sí? Sí son los mismos, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí traemos 40 exentos tantos, 33, ¿estamos de acuerdo? 16 y luego los 23
sería el porcentaje de deducción, ¿de acuerdo? Pero es que este de aquí lo vamos a poner para todo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el 72% de los ingresos están fuera de las 423 sumas. Y lo otro está dentro de los primeros, de las primeras 16 millones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Pero aquí es más. No. Está mal. ¿Estamos de acuerdo? Así sería. ¿Ok? Y de nuevo, aquí qué porcentaje, qué proporcionalidad traemos. Tendríamos que deducir, por ejemplo, los 7 entre los 40 nos da el 18. Traeríamos un 81% de deducciones. ¿Estamos de deducción? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto traemos de deducciones o compra? Bueno, deducciones efectivamente erogadas. Traeríamos los 13 millones, ¿de acuerdo? De inversiones traeríamos los 900, ¿estamos de acuerdo? Y de deducción de inversiones acumuladas traeríamos los 800, de gastos, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, este sería nuestro impuesto para el segundo semestre. De aquí tendríamos que restar el impuesto pagado con anterioridad. Esto es lo que tendríamos que pagar en el segundo semestre. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Para el cálculo de los horarios de trabajadores. ¿Cuál? ¿Cómo se hace? ¿De los trabajadores eventuales del campo? No, bueno. Lo que dice la retención y lo de... ¿Tienes trabajadores de planta? Sí. ¿Dónde están? Acá está. Qué tristeza. Ok. A ver, estos trabajadores eventuales del... Estos, por ejemplo, aquí están las cantidades, primero y segundo semestre. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto tienes en el primer semestre pagado? 85. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál es el tema? Trabajadores vas a tener solamente 85,000 pesos. ¿Estás de acuerdo? Ahora, esos 85 es la parte grabada. La parte exenta son estos 5,600, ¿no? De aquí, ¿cuánto es deducible? Ese es el 53%. Lo deducible. Sí. Entonces, lo que vas a tener como trabajadores en el primer semestre grabado, ¿sí? Y exento deducible serían estos 5,000 por el punto 53. Sería este más este. Estos serían tus sueldos y salarios Y deducibles. eso le sacas la proporción de los ingresos exentos.
Y a eso lo aplica la proporción de los signos exentos. ¿Eso no lo sacó él? No, pero vi lo que dice el salario de que normalmente es a 1.68. Es para el tema de las cuotas. No tiene ningún efecto. Es solamente cuando pagarías el tema de las cuotas. Por ejemplo, trabajadores, aquí está lo exento. Aquí está. Cuando tú estás ¿En qué momento? Cuando tú estás registrado ante el Seguro Social, o mejor dicho, cuando tú tienes este tipo de empresas, tú puedes registrarte ante el Seguro Social en un programa que se llama Trabajadores Eventuales del Campo para la Seguridad Social. Es tener el tema de un salario diario referenciado, que es el 1.68 veces. ¿Me explico? Tú cotizas con esa cantidad y pagas las cuotas en esa cantidad. ¿Cómo? Dentro de cada una de las ramas. ¿Qué hubiéramos tenido que haber hecho? El salario mínimo por 1.68 y a eso tendremos que determinar cada rama de la seguridad social. ¿Me explico? No lo van a hacer. ¿Sí? Déjenlo así. ¿Sabe? Bueno, ¿Dudas? entonces el trabajo, ¿por dónde se lo mandamos? Por correo. A ver. ¿Cuál es su correo? Por favor, me van a mandar el correo donde dice asunto. Por favor. Por favor. Buenas noches. Asunto. Ahí dice, ahí me lo van a poner en mayúsculas primero. UDB y su apellido paterno, materno y nombre. ¿Ok? No me le vayan a poner mi nombre. ¿Ok? Así. ¿Ok? En asunto nomás. Y adjunten los archivos, por favor. Mi correo es david@pantoja.mx. Ese es mi correo. Ay, qué cosa. ¿Sí? ¿Pagó un dominio para ponerle punto MX? ¿Y no puede ser el domingo? No. Ándale, por favor. Viernes en la noche, si el Mire. domingo están descansando. No, es que el chiste es que lo queremos hacer bien. O sea, Por eso. pero, por ejemplo, hoy en la noche tenemos que llegar y estudiar para nuestros Ya tienes tus archivos. Pero no era nada así como el suyo. Es igual. No, no, no. Mi archivo está bien feo. O pásenos el archivo. O Sábado, mediodía. Ay, gracias. Mediodía. Es más, No, no sé tú, ¿es tu cumple? 11:59 AM. 12. Es el cumple de Michael. Vamos a andar ahí, vamos. Espérate, Michael. ¿Ok? ¿De acuerdo? A ver, antes de que se vayan, permítame. Los vería el día lunes. Voy a tener tiempo de revisar sus documentos, su examen de más, se los voy a hacer llegar. Fin. Espero. Es la última sesión que tenemos con nosotros clases. Algunos vamos a estar en el examen final. No se preocupen por la parte del examen final. Vamos a platicar sobre eso ese día. Pues no tengan pendiente de su examen final. A mí solamente me resta agradecerles y en especial ofrecerles una disculpa en el punto donde se hayan sentido ofendido por mi persona. Una disculpa donde si mis palabras, mis gestos, mis caras, mis jetas, lo que ustedes quieran, gusten, manden, les hayan ofendido. La menor intención que yo tendría era esa. Mi intención era tratar